O sea, el reino de Dios es cuando Él gobierne todo. No lo gobierna todo. Ahora no lo gobierna todo. Por ejemplo, la tierra no la gobierna. La va a tener que venir a tomar violentamente. Así deben haber habido otros mundos. Cuando pensamos en la creación, ¿no será que otros mundos, otras creaciones que han evolucionado en su respectivo tiempo, habrán sufrido procesos como el que estamos pasando nosotros? Viendo una película que tuvimos la oportunidad de ver en México sobre el espacio, se ve claramente cómo haber ido, casi le podría decir que fui a Marte y a Venus, porque hay una película que están dando en México, que por cierto, yo pedí irla a ver porque como que uno se lo metieran en el vuelo espacial y en las sondas que fueron a Marte, que fueron a no sé dónde, a no sé dónde. Bueno, todo eso hace que uno piense, si no, esos procesos, al ver esos planetas desolados, como en hecatombe, uno ardiendo, Venus, Marte frío, ¿cómo era la cosa? Así era, Marte. Y se ve como que uno fuera volando sobre la superficie de Marte, en vuelo bajo. Se ven las montañas, se ven los valles, todo. Pero lo que a mí me llamó la atención, que se ven mundos, esos mundos, como se ha de haber visto la Tierra después del caos de Luzbel. Si nos vamos a la palabra de Dios, Eclesiastés 1, dice, generación va, generación viene, pero la tierra sigue igual, dice. En otras palabras, las generaciones se están pasando una tras otra y ocupan los mismos lugares, pero distintos periodos. ¿No será que es un proceso en serie y que nosotros vamos en un proceso X, otros van en otro proceso, etcétera? Bueno, dejemos eso ahí. A lo que yo quiero llegar es que Dios se propuso en su creación mantener la soberanía. La va a mantener. ¿Por qué dejó un espacio de pelea de dioses con minúscula? Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, ¿por qué el diablo lo deja Dios que acuse, que señale, que delate a humanos, como lo vemos en el libro de Job? ¿Por qué razón reta a Dios? Como para probarle que fulano no es tan bueno como Dios dice, que mengano tampoco. Entonces me da la idea de que si Luzbel era de las cortes celestiales, ha de haber sido un ser, bueno, un arcángel o a saber qué clase, pero era tipo angelical. Y estaba metido como que era hijo de Elohim, porque está entre los hijos de Elohim, hijos de Dios, que van a las cortes. Ahí iba Satán, dice. Seguramente era juez y protector de los secretos divinos. ¿Por qué se volvió Satán? Por rebelión. ¿Por qué Dios permitió esa rebelión?
Solo Dios tiene la respuesta. Porque ¿quién se le puede oponer a Dios? Ahora, después de que se reveló, como que asumió otro papel, el papel de fiscal, ya no de juez, sino de fiscal, porque las cortes necesitan un fiscal, o sea, un acusador y un defensor. ¿Por qué nombraron a Cristo defensor? ¿Y por qué nombraron a Luzbel y a Satán fiscal? Y si había procesos anteriores, debe haber habido otros fiscales. Quizá la maldad, la iniquidad, etcétera, para atrás. ¿Cuántas potestades habrán estado peleando contra Dios en la creatividad eterna? ¿Cuántos millones de años habrá estado esa pelea? ¿Se hace la idea? Pero todavía estamos volando muy alto. Bajemos un poquito. ¿Cuál fue el primer mundo que nosotros sabemos? No es el mundo de Luzbel. Sabemos de mundos caídos antes de Luzbel. Sabemos que Luzbel fue colocado en un mundo, en esta tierra, cuando no había humanos como nosotros, pero estaba el monte de Dios aquí. Porque cuando se reveló Luzbel, subió al cielo. No se reveló en el cielo. Y se fue revelando por estados o estratos. Se reveló como el más elevado de los gobernantes. Después hasta las nubes, atmósfera. Después más allá hasta las estrellas. Y después dijo, de aquí de las estrellas ya me queda cerca, me levanto contra el cielo. Ahí fue donde lo derribaron. Y todavía no ha terminado de caer. Bueno, ya tenemos un atisbo. Ahora, empecemos ahí. La tierra esta, la de Luzbel, que es esta misma, solo que reciclada, debió haber sufrido una catástrofe tremenda en esas peleas, en la pelea cuando se rebeló y lo tiraron a Luzbel. Luego mandaron al Hijo de Dios, al Verbo de Dios, lo mandaron en formas, en corporeidades, para que intercediera o interviniera en la tierra revelada. Es un esfuerzo de volver a reducir al orden la creación. Vamos a ver. Entonces el mundo de los hijos de Elohim, el mundo de los hijos de Elohim, era un mundo de jueces. ¿Pero jueces de qué? ¿Consejeros de qué? ¿No sería ahí donde se fraguó hacer al hombre? ¿No serían partícipes ellos, los hijos de Elohim, de hacer al hombre? Más bien, cooperar con Dios en la manufactura del hombre. ¿No serían ellos los que oyeron, hagamos al hombre a nuestra imagen? No quiero decir que ellos hicieron al hombre, los Elohim, como ninguno de nosotros hace a nuestros hijos. Pero participa, ¿no? No vaya alguien a pensar que yo estoy diciendo
que los Elohim hicieron al hombre. No, participaron. Podría ser, esa es una tesis. Muy bien, entonces los hijos de Elohim, entre los hijos de Elohim, un león, la rebelión de Luzbel. Cuando ya está la rebelión de Luzbel, entonces Dios hizo un diluvio. Y en ese diluvio destruyó al mundo de los descendientes de los hijos de Elohim. O sea, ha de haber habido un diluvio del mundo angélico. Pero yo me pongo a pensar, hermano, ayúdeme usted porque puede ser que esté equivocado o soñando. ¿Por qué agua para destruir ángeles? Se supone que los ángeles no respiran oxígeno así como nosotros. Entonces el agua no los ahoga. No habría otros seres ahogables bajo los ángeles. Esa es mi tesis. Había gobierno de ángeles sobre seres celestes que respiraban. Me baso, porque hay que basarse en algo, ¿no? Me baso en que Dios dice en Hebreos, ya no pondré el mundo sujeto a ángeles. Entonces debió haber habido un mundo sujeto a ángeles, que al fallar les quitó el derecho. Ahora voy a poner, diría Dios, voy a poner el mundo a hombres. Y pensó en hacer un hombre que gobernara el mundo. Pero antes de eso, antes de que hiciera el hombre, entremos en Génesis 1:26. Antes de que hiciera al hombre de ahí, del Génesis 1:26, había un caos, pues. Entonces, pensemos, en medio de ese caos, ¿cómo se produjo el caos? Cayó en rebelión Luzbel, seguramente lo siguieron seres terrenales con respiración, que había que ahogarlos, pero hay un detalle muy interesante ese detalle. ¿Qué elementos usó Luzbel para corromper a esos seres? Que serían como nietos de Elohim, descendientes de los Elohim, para no hablar de nietos. Entonces viene el mundo y seguramente se llenó de Nefilim, seres atractivos, engañadores, que hacían caer. Por eso dice ya en Génesis, había Nefilim ya en la tierra cuando los hijos de los hombres se empezaron a reproducir. Y también después. Quiere decir que ya los Nefilim aún ahora nos alcanzan. Pero esos Nefilim, la mayoría, quizá todos los de esa generación, los ahogaron en ese caos. Y por eso desaparecieron. Había antes, pero los hubo después de que hubo reproducción humana. En Números 13:33 se ve que aparecen después del diluvio. Bueno, veremos. Y van a volver a aparecer ahora en los finales de los tiempos. Dejemos en el paréntesis eso. Entonces, anoten el primer diluvio. El primer diluvio destruyó la generación de seres que llenaron la tierra y que los destruyó
Satán por medio de Néfiles. Néfiles querían gobernar. Entonces Dios vio que eso estaba malo, lo destruyó. Pero por eso dice que hay espíritus encarcelados de los que fueron rebeldes antes del diluvio. En el Seol no hay espíritus de hombres. Entonces esos espíritus son de esos seres extraterrenales, o saber de qué tipo. El chupacabra. Bueno, ya apareció el chupacabra. Bueno, ya está el primer diluvio. Ahora vamos a ver el segundo. Entonces se creó, dijo Dios, voy a hacer de nuevo, voy a reciclar la tierra, y creó la tierra para el hombre. No pongamos que aquellos eran hombres, eran como humanoides, para decirles un nombre. Eran visitados por el verbo, pero también eran visitados por los Nefilim. Entonces ellos tuvieron la alternativa de o creerle a los Nefilim o creerle al verbo. Por eso encontramos vestigios del verbo visitando la tierra antes de la encarnación. Melquisedec. Bueno, dejemos ahí. La historia está bonita, ¿no? Vamos bien, ¿va? Todavía son mis amigos. Bueno, ahora yo dudo de hasta de los enemigos. Ya no digamos de los amigos. Bueno, ya me quedé en blanco, hermano, porque pensando en mis enemigos, ¿verdad?, que se multiplican. Bueno, media vez quedé bien con Dios, ya no me importa los más. Entonces, en el mundo que estamos hablando, vamos a ver el segundo diluvio. Entonces, el segundo diluvio, cuando Dios destruyó dijo, ahora voy a hacer un mundo, una tierra para el hombre. Voy a crear humanos. Entonces, 1:26 de Génesis. Va a crear por primera vez en la tierra seres humanos, como nosotros. La diferencia, que aquí que se alegren las hermanas. Ese es un voto para las hermanas. El hombre no fue hecho primero que la mujer. La mujer no fue derivada del varón. Herejía, no. Porque estamos hablando de aquella creación, no de 2:7 de Génesis. Entonces Dios hizo parejas. Pero no dice que hizo primero al hombre. Varón y hembra los creó. Entonces el propósito de Dios es que el hombre y la mujer sean iguales. Lo va a lograr. Y las hermanas felices. Pero todavía no. Y las hermanas bien enojadas. Bueno, déjame respirar un rato. Primero las sobaditas, después. Muy bien, entonces no habría porque Dios siempre tiene propósitos. No habría algún propósito en Dios de traer mujeres y hombres a llenar la tierra y castigar un estigma en la mujer. ¿No sería que hubo mundos gobernados por mujeres? Y ahora les va a dar una lección en la tierra.
Entonces noten una cosa, eso es nada más un pensamiento. Pero fíjense bien, hizo parejas, y empezaron a llenar la tierra. Pero la tierra, la prueba que esta es una creación antes de la del Edén, porque puede haber duda en la mente, porque han oído el estribillo de todos los tiempos, ¿verdad? La prueba es que en esta creación no hubo árboles prohibidos. De todo podían comer. Un árbol. No habla de probarlos, no habla de áreas prohibidas, nada. Todo abierto. Pero eso sí, los Nefilim quisieron gobernarlos, seguramente instigados por Satán, que andaba rondando por ahí. Aquí viene el primer misterio. ¿Por qué dejaría Dios que entraran al nuevo mundo esos fiscales indeseables? ¿Por qué no los liquidó, verdad? Eso está como decir, ¿por qué dejó que entraran cucarachas al arca? ¿Por qué no las liquidó? No habría fumigadores ahora, no habría alimañas. Son misterios de Dios. Muy bien, entonces cuando se sucedió ¿por dónde íbamos? Se formó la tierra, se pusieron parejas, se empezó a llenar la tierra. Cuando se multiplicaron los hombres, dice, o sea, se empezó a llenar. Dice, los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres cuando empezaron a nacer mujeres. Como que las mujeres empezaron a brotar, pareciera como que solo había varones y empezaron a brotar mujeres. Porque los Nefilim, los hijos de Dios no se fijaron en los hombres, por supuesto, no había homosex. Se fijaron en las mujeres. Y quizá a eso se refiere en parte que los ángeles, porque había ángeles de por medio, los ángeles que no guardaron su habitación, su dignidad, su cuerpo, se bajaron de ese cuerpo, estoy interpretando, porque querían pecar con los hombres, con la raza humana. Y no solo está hablando de Sodoma ahí, todavía no había Sodoma. Entonces estos ángeles, tipo angelical, pues, dejaron su habitación. Ahora note, fornicaron. Entonces había sexo en ángeles. Ese es otro detalle. ¿Cuándo empezaría el sexo? El sexo empezó antes que hubiera raza humana. Por eso es que los demonios, que son de otras series, de otras áreas espaciales, cuando vuelven a ocupar cuerpos humanos, quieren fornicar. O sea que venían de esas áreas de sexo. El pecado de cualquier tipo, sexual o no, lo introdujo Adán a la tierra por medio de su caída. Eso prueba que el pecado entra por puertas abiertas de la carne. No le echen la culpa al diablo. Ya estoy yo hasta aquí de oír que el diablo, no, si al diablo ni cerca andaba, la diabla andaba cerca. Que el diablo me enredó, que el diablo me botó, que no supe lo que hice. Como le dije a una persona, que estaba hipnotizado o qué.
es la carne. Por eso dice la Biblia, en un pasaje, que es la carne lo que sale de adentro, lo que contamina, no lo que entra. En otras palabras, si lo de afuera dominara, todos estaríamos contaminados. Pero es lo que uno le da lugar adentro. Porque de otra manera sería pecado la tentación. La tentación viene de afuera, pero el deseo viene de adentro. Entonces, la tentación se queda en tentación si no se le da el deseo. Por eso es que nuestro Señor, tentado en todo, no pecó, porque no dio lugar. Démosle un aplauso al Señor. Es un viaje espacial muy largo, ¿verdad? Está muy lenta la trama, lo vamos a poner rápido. Entonces ya los hombres en pareja se dejaron dominar por los néfilim. Pero note usted, los néfilim son otra cosa que los hijos de Dios metidos con las hijas de los hombres. Muchos lo confunden. Repito, los hijos de Dios, ¿quiénes serán? O sea, los señores, los distinguidos del cielo o de los cielos. Se metieron con las mujeres de la tierra y les nacieron hijos. De ahí se desprenden los descendientes híbridos que hay en la tierra. Pero todavía no estamos hablando de los gobernantes jayanes. Los jayanes eran los gobernantes poderosos. Los hijos de Dios, o de Elohim, o de los señores, o de los dioses, con minúscula, que se metieron con las hijas de los hombres, no dominaron. O si dominaron, eran superhombres, hombres superdotados. Pero los que sí eran tremendos eran los néfilim. Eran suprahumanos, superhumanos. Eran extraterrestres, digámoslo así. Estos bajaron y trataron de dominar la raza y la gobernaron, la intentaron gobernar. Por eso vino el segundo, no, ¿cuántos diluvios llevamos? Sí. Segundo, ¿verdad? No, el tercero. Vamos a ver. El primero fue el que devastó a los hijos de Elohim, pero de la estirpe no humana, y con humanoides ahí. El segundo fue el que destruyó a los preadámicos, o sea, la raza esta. Éramos dos, ¿verdad? El tercero sería el que devastó a los de Noé, a los de Adán. Pero antes de eso, entonces Dios vio que se le destruyó toda esa nueva estirpe, la de las parejas. Génesis 1:26. Entonces, otra vez caos. Y ahí encontramos el caos que Dios destruyó, haciendo la tierra para el hombre adámico. Nuevo cielo, nueva tierra, todo renovado, y puso al hombre. Pero note usted, pero el hombre no lo podía poner en la tierra, en el globo, porque no llovía,
no se podía sembrar, una catástrofe, pero barrió con todo. El hombre no podía vivir de ese mundo, ¿no? No había hombre que labrara, dice. Entonces, ¿qué hizo? Hizo un pedazo de cielo en la tierra para poner ahí al hombre que salvó, al único hombre que salvó de los que creó antes de Adán. O sea, Adán fue una criatura en los días de esta primera. Espérate, calma. El rollo va muy lento, vamos a darle más rápido. Entonces quiere decir que si Adán fue hecho del polvo, ya materia formada, pues, no está siendo creado, está siendo rehecho. El único superviviente, pero no lo dejó en la tierra porque no había cómo vivir. Entonces le hizo un huerto y lo metió en el huerto. Ahora note usted, al ponerlo en el huerto, lo primero que le dijo es cuídalo, porque iban a haber razas enemigas que Dios había castigado, involucionándolas, pero que fueron involucionando poco a poco. Por eso dice, no había hombre capaz de sembrar, que es lo más sencillo, según el ritmo que lleva. No había otra manera de vivir que pescando, sembrando, y ni eso podía hacer el hombre. Un hombre que fue creado inteligente, quiere decir que involucionó, pero se volvieron enemigos. Entonces a Adán lo pusieron adentro porque ahora él iba a sojuzgar la raza. La raza que estaba alrededor, más la raza que él iba a formar. Por eso dice, ahora yo no le voy a dar el mundo a ángeles, se lo voy a dar al hombre. O sea, los ángeles perdieron su oportunidad. Los hijos de Elohim perdieron su oportunidad. Los Nefilim han de haber perdido alguna oportunidad de saber cuándo. Y así nos podemos ir para atrás. Y todos han ido perdiendo su oportunidad. Ahora le dan la oportunidad a nuestro Padre Federal, Adán. Y la pierde, hermano. Ay, Dios. Había que mandarlo a Atlanta para que pierda. Entonces, pero como Adán tenía que volver volver a llenar la tierra con una nueva raza, le hicieron la contraparte o el complemento. Ahí sí crearon a la mujer después del hombre. Ahora note usted, la nueva mujer, no vamos a hablar de las matrices ni vamos a hablar de otras cosas, pero la nueva mujer de Adán, ¿por qué haber tenido mujer antes? ¿Porque fue criado en pareja? No se vale tener dos. Fue creado en pareja, entonces, ¿quién sería la pareja de Adán? Ahora, no averiguemos. Ese es otro boleto, otro tema. Pero ahora le van a dar otra. Por eso dijo Adán, esta sí. Y otro detalle muy interesante, hermano, muy lindo, es que no las mejores interpretaciones del Génesis, no buscaron una mujer para Adán de los animales, porque eso hubiera sido ridículo, ¿no? Un animal para Adán, ¿verdad? Una animala. Bueno, entonces le dijo, no, mejor se la voy a hacer, dijo Dios. Le sacó espíritu del hueso y el hueso. Bueno, entonces
y luego hace a la mujer. No sacó carne de Adán. O sea que la mujer es una nueva creación dentro de la especie. Por eso la mujer es tan linda y el hombre tan feo. Bravo, dicen las hermanas. Pero ya ven que se buscan a los feos. Bueno, eso no importa. Es para que despierte, hermano. No está dentro de la revelación, esto ya es agregado. Ahora, vamos a ver. Entonces ya está ahora con esposa, no, así con esposa Adán. Note una cosa, iba a gobernar la tierra Adán. O sea que el gobierno, como es tipo ya, es parábola, es tipo de Cristo, del Redentor humano. Entonces el Redentor humano va a gobernar la tierra. La figura es Adán. Pero note, no va a gobernar solo. Va a gobernar con su esposa. O sea que Cristo no va a gobernar solo. Va a gobernar con su esposa. Pero como todavía no tiene esposa, no puede gobernar la novia. Por eso es ridículo que la iglesia, que se considera la novia de Cristo, quiera gobernar ahora. Eso se llama matriarcado espiritual. Triste. Y esa es la tendencia de la rebelión última. El matriarcado espiritual. Por eso es terrible que una mujer gobierne al varón dentro de la iglesia. Porque es una figura como que Dios hubiera dejado que Basti gobernara a Asuero. Entonces todos los demás lo hubieran hecho lo mismo en la tierra. Por eso es muy punible el matriarcado. Terrible. No sabe uno si es más terrible para el que se deja o para el que no se deja. O sea que es ofensivo a Dios el matriarcado ahora. Ahora y siempre. Bueno, ahora vamos a ver. Cuando ya se casó Adán, entonces gobernaron. Entonces la iglesia va a gobernar hasta que se case. Dice cuando se casa, dice gobiernen. No dice gobierna. Gobiernen. Por eso la esposa cuando se case, la novia cuando se case de Cristo, la sientan en el trono de Cristo. Por eso no es el reino eterno cuando sientan en 12 tronos a los apóstoles del Cordero. Porque en el reino eterno los únicos gobernantes van a ser Cristo y su esposa. Por eso dice, el que venza, lo sentaré en mi trono. ¿Dónde va a estar usted sentado? Si vence como esposa o para ser esposa, va a estar sentado a la diestra de Cristo, como Eva estaba al lado de Adán. Muy bien. Seguimos con Adán. Entonces, cuando Adán ya reprodujo y llenó la tierra de nuevo, le pusieron, antes de salir del huerto, de ser expulsado, le pusieron prueba. Aquí viene un punto, hermano. El fiscal que Dios dejó entrar a la tierra es fiscal porque va a juzgar, va a acusar. Y hay un defensor. Por eso le dijeron a Adán rápido, como si tú obedeces, el paraíso se extenderá en toda la tierra. Toda la tierra
Para los que crean, será el paraíso. Eterno. Eterno. ¿Estaríamos en el paraíso eterno ahora? Si no cae Adán. Si no hubiera caído. Ahora, cuando ya está eso y que le pusieron el árbol de prueba del bien y el mal, note usted que entonces la salvación de la humanidad depende de la obediencia a Dios, pero se consuma por la sangre. No se podría salvar nadie obedeciendo nada más, porque no podría obedecer. Si no hubiera habido sangre en el Calvario, nadie, ninguno de nosotros podría obedecer las leyes de Dios. Por eso nadie se va a salvar, ni se ha salvado por obras. Quiere decir que cuando Adán cayó, ¿por qué cayó Adán, hermano? Buena pregunta. ¿Por qué cayó Adán? Adán cayó porque no le dieron el Espíritu Santo. Lo que le dieron fue vida. Y la vida y voluntad propia no es suficiente para obedecer. Había leyes en la conciencia, las desobedeció. Entonces, la salvación se la regalaron. En el huerto no iba a morir. En el huerto era eterno. Pero ¿qué pasó cuando desobedeció? Fuera, a morir. Miren qué tremendo, hermano. Quiere decir que si ese propósito, principio divino, se mantiene, y se mantiene, el desobedecer, el tener, ¿cómo diríamos? Ser sin integridad en el matrimonio. ¿Por qué es un matrimonio? Porque Dios hizo a Adán para él. Se recuerda que los primeros hombres los hizo para el mundo. Adán lo hizo para él, para que tuviera comunión con él. Por eso le dio el espíritu de él. Aquí viene un paréntesis que yo quiero que lo reflexione. Es nuevo, muy nuevo. Las almas gemelas. Solo déjenme decir eso. No vamos a poder avanzar, esto es larguísimo. Pero fíjese que las almas gemelas tenemos que poner este paréntesis muy aparte. Solo lo voy a mencionar porque no daría tiempo, la disertación es larga. Parece que las almas gemelas están compuestas, en este caso, del espíritu y del alma. Como que el espíritu es el alma gemela del alma, pero que está en otra esfera. Y la pusieron aquí para pegarla con su alma gemela. Y quizá esa sea la razón por qué lo primero desechado y lo segundo aceptado en la línea de descendencia. Desecharon a Caín, tomaron a Abel. Desecharon a Israel, tomaron la iglesia. Desecharon a Esaú, tomaron a Jacob. Mire, no sería, hermano, que el alma, porque es el alma que pecare la que morirá, no sería que el alma comprometió en la caída, comprometida en la caída, hizo que nuestra alma gemela perdiera su influencia, o fallaría el alma gemela que es el espíritu. Por eso las Biblias en general, la mayoría de las Biblias no le llama alma y espíritu, sino espíritu o alma a todo lo que es espiritual. Cuerpo y alma, dicen ellos. Entendiéndose por alma que las dos almas gemelas, alma y espíritu, se fundieron. Eso está complicado, ¿verdad? Está muy complicado. ¿Ah? Pero dejemos eso ahí porque yo les veo que están
Le damos un aplauso a mí para que despierte. Mejor vamos a quitar el paréntesis, cerrémoslo. Entonces, cuando el hombre gobernante cayó de la tierra eterna, o sea, del huerto del Edén, cuando cayó, lo expulsaron. Pero no lo expulsaron sin decirle que la sangre de un redentor salvaría de la muerte eterna al hombre. A este día le llamo yo el día en que, cuando Adán cayó, ¿verdad? Cuando Adán fue condenado, le llamo el día en que la humanidad iba a desaparecer. Si Adán no llega al altar del sacrificio con Eva, al ser expulsados, a pedir perdón, a arreglarse, la humanidad hubiera desaparecido. Hubieran condenado a muerte eterna a Adán y a Eva y a todos. Pero ellos regresaron. Miren, aquí está el proceso del perdón, tanto que se habla ahora. Cuando alguien cae, dice, ay, la misericordia, el perdón. ¿Por qué hablan de perdón? ¿Y por qué no hablan de justicia? ¿Quiere decir que Dios no es justo entonces cuando castiga a los que caen? El orden del proceso lo voy a dar rápido. Creo que lo apunté por aquí porque yo recibí algo fuerte en eso. Ya lo he de haber perdido. Todo lo pierdo, menos el alma. Bueno, voy a dar el proceso, lo que encontré que es un peine, no, eso es otra cosa. Probable, sí. ¿No quieres mirármelo aquí? ¿No quieres mirármelo aquí? Bueno, es que quiero darle el proceso del perdón. Es decir, cuando una persona cae, es apéndice a lo que estamos viendo. Es un papelito chiquito así. Cuando una persona cae, ¿qué es lo que sigue, hermano? Estamos hablando dentro de la iglesia. Porque cuando caen en el mundo, pues lo mismo les da, porque solo que van a ser condenados más. Pero están condenados ya, por sí mismos, gracias. Entonces note, primero es reconocimiento de una persona que cae, para poder ser restablecida. Dios exige, óigalo bien, estoy basándome en la Biblia, no en ocurrencias. Dios exige primero que reconozca el tal su pecado. Tiene que decir, o en privado o en público, como después vamos a verlo, tiene que decir, sí, soy culpable, hice eso. Si el pecado es público, tiene que ser pública la declaración. Si el pecado es privado, que no lo sabe más que él, y el que lo interrogó, la disciplina puede ser tutelar privada. Pero, ¿qué sigue después de eso? Ver, por medio del tutelar, ver si está arrepentido. Usted sabe que eso se puede ver, aunque lo engañan muchas veces a uno, ¿eh? No es por llorar que esté arrepentido. No es porque el ladrón también está llorando y pataleando, pero porque lo agarraron. O porque lo van a ofrecer como los que ahora están pidiendo perdón. Bueno, sí, cómo no. ¿Cómo distinguiría usted el arrepentimiento de una persona que cayó? Hay muchas maneras, pero se quebranta, está como hundido, avergonzado, etcétera. Bueno, vamos a decir que ya discernimos que se arrepintió. Entonces,
tiene que dar frutos del arrepentimiento. Eso no es en un instante, ¿no? Pero vamos a suponer que queremos ver ya los primeros frutos. ¿Cuál sería el primer fruto? Que se sujeta a lo que le toque como consecuencia. El día que no se sujete, se quebró todo. Téngalo por de otra raza, dice la Biblia. Ahora, si se sujeta, desde ese momento empieza su disciplina para ver si cumple con el lineamiento que le dé el ministro. Y tiene que ser donde delinquió, a menos que el que lo está tutelando lo mande a otro lugar determinado, pero bajo control, para que haga su disciplina. Tercero, la restauración empieza entonces. ¿Cómo? Según el sometimiento que tenga la disciplina, según la hondura de su quebrantamiento, según el tamaño de la falta, a criterio ministerial. ¿Se recuerdan cuando aquel de 5:5, 1 Corintios? Ya perdónenlo porque ya aguantó todo lo que le tocaba. Hay una dosis. Muy bien. Pero ¿qué pasa si el que está bajo sujeción disciplinaria rompe el convenio? Otra vez se para la disciplina y no hay disciplina. Está como uno de otra raza, mientras no demuestre lo contrario. Muy bien. O sea que se para el reloj, ya no cuenta el tiempo. ¿Qué cuentecito ese de que 1 año de disciplina por tal pecado? Como que fuera carnicería. Me rochó y tanto, el puyazo tanto, el hígado tanto. Bueno, no hay tales, hermano. Es según el criterio del ministro, en el espíritu, según sea el arrepentimiento y la sujeción. Si no, no hay arreglo. Ahora, vamos a ver, ahí es donde se cumple lo que ates o desates, lo ato y lo desato. No es cuestión de jugar con los delegados de Dios. Ah, sí, pero es que ya me perdonó Dios, el hombre no me perdona, pero Dios ya me perdonó. Momento, si Dios delegó al tal, tiene que pasar por ese proceso. Eso es indudable. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cuándo puede ya, si se restauró, eso había que verlo bien, cuándo reasume sus privilegios? Es la pregunta primera que hacen. El hijo pródigo nunca quiso reasumir privilegios. ¿Qué dijo? Yo ya no soy digno de ser tu hijo. Yo solo lo que quiero es comer de alguna cosa bajo tu bendición. Estar en tu casa, verte. Pero ya no merezco. Ese es arrepentimiento. Fíjense que con arrepentirse, otra cosa hubiera sido, yo me arrepiento, pero si me haces hijo otra vez. Si me da lo que tenía antes, más los dividendos, más ¿cómo se llama? Los intereses, más los daños físicos que sufrí allá en la Posilga. ¿Le parece arrepentido uno que diga tal cosa? Nah, ese es un sinvergüenza, ¿siente eso? Ese es de otra raza y no terrena. Bueno, ¿cuándo va a asumir sus funciones? Pregúntele a Sansón cuándo las asumió o las reasumió. Ni recuperó los ojos. Entonces puede, por criterio ministerial, reasumir funciones cuando le haya crecido el pelo
que le raparon. Pero, si era tesorero y se llevó la plata con todo y caja, no lo va a poner otra vez de tesorero. Póngale de guardián de los tesoreros. Bueno. Solo me quedan 5 minutos. Entonces, queda en la cabeza ministerial que lo cobijó o que lo cubre, a su criterio, el restablecimiento de funciones. Puede que diga el cabeza de que lo restauró, ¿verdad? Bueno, mijo, ya estás perdonado por el Señor, que Dios te ampare y te coge confesado. Te vas a trabajar a otro lado, yo ya no quiero nada contigo. A los reincidentes, generalmente. O puede ser que le diga, bueno, vente pues, vamos a empezar. Fíjese que hay gente que cree que es automático, que ya pueden asumir las funciones. ¿Cómo va a ser eso? Ni Sansón lo hizo. Bueno, ni reasumió. Sansón lo que le pasó, que esperaron que le creciera. Él esperó que le creciera el pelo y se adelantó en las acciones y se murió. Bueno, voy a dejar ahí porque me imagino que después del rollo tan lento que empezó y que no ha terminado, pregunte. ¿Quiere preguntar? Sobre todo esto último, ¿verdad? ¿O prefiere volar por el espacio? Vamos a ver dónde están las preguntas, pero hágalas conforme al tema. El tema es extenso, bien extenso. Al principio nadie quiere preguntar. Después todos. Hermano Otto, Caín fue desterrado y se fue a la tierra de Nod. ¿Qué seres serían estos? Porque eran otros seres, otras razas. Seguramente eran de los involucionados bajo maldición, de los corruptos que se quedaron fuera del huerto. Mientras involucionaban afuera, era una raza maldita ya. Sin embargo, Caín salió para traer mujer de ahí. No era una de su clase, sino de fuera, de la nación de Nod. Ignoro qué raza sería, pero infiero que era de los degenerados de la creación de Génesis 1:26. Manden papelitos también, hermano, los que no se animan a cantar por micrófono. Hermano apóstol, cuando los amonitas capturaron a unos siervos de David, dice que les trasquilaron la barba y David les dijo que se quedaran en un lugar hasta que les creciera. ¿Es parte eso del proceso es parte de restauración? Es para mostrar, acuérdense, la Biblia es una gran parábola, es para mostrar que hay que darle tiempo a las evidencias del arrepentimiento para darlo por arrepentido. Amén. Hermano, ¿será que Luzbel tuvo la oportunidad de arrepentimiento? Sí, seguro, y a saber cuántas, ¿verdad? Porque dice que él, hay una Biblia en la Torre Zamat, dice que desde que cayó Luzbel, ya no dejó de pecar, dice. En la nuestra no dice así, dice que era pecador, era homicida desde el principio. Pero ahí dice, desde que cayó, ya no pudo dejar de pecar. Así que cuando usted vea
Y dice en primera de Juan, en esto se diferencia los hijos de Dios de los hijos del diablo. El que ya no puede dejar de pecar después de haber caído, no puede. Ya se hizo hábito. Ese no es hijo de Dios, ya es hijo del diablo. Hijo del diablo. Así lo dice primera de Juan, capítulo 4. No tienen por ahí, no, ninguno tiene una torre Samad, no va, no se usa. Pero en esa porción dice que Luzbel tuvo oportunidades, desde luego, solo que no quiso permanecer en la verdad. No, el diablo. Entonces dice, ¿por qué la liberación de demonios y espíritus inmundos? No, porque no son gratos. Pero el diablo no es el que tiene la culpa 100%. Póngale usted el 80% en su persona. Es decir, entre los dos. Pero la prueba de que cuando el diablo sea tirado al abismo, todavía la gente sea atado y completamente anulado al final del reino mesiánico. Va a haber pecado. Ese pecado no lo instigó el diablo. Es un pecado de carne. Vamos a decir que la serpiente del huerto instigó el pecado, pero no lo obligó. Eva no fue arrastrada al pecado, sino fue convencida de que pecara y desobedeciera. O sea, hay culpa del hombre, pero el echar fuera demonios es una orden de Cristo, porque ellos son los instigadores. Si instigan desde afuera, ¿cómo serán desde adentro? Dice acá, si Adán fue tomado del polvo de la tierra en una forma de resurrección, ¿tuvo alguna vez sangre? ¿Y quiere decir que los que resucitan aún van a ser probados? No. Adán seguramente volvió a la vida, porque Adán no tenía la plenitud de espíritu, no tenía. Adán no tuvo la facultad que tenemos ahora, dada por Cristo, de que nos da el poder del espíritu. Quiere decir que ahora el que peca ya en Cristo, con el Espíritu Santo adentro, peca no solamente porque no puede oponer la voluntad, sino peca porque no le dio la gana pedir auxilio al Espíritu Santo. Aquí hay una pregunta, hermano, que dice que si los cavernícolas fueron razas involucionadas que pudieron haber perdido habla y todas las facultades razonables. Así creo yo. A mejor opinión, los cavernícolas, las razas prehistóricas, muchas evolucionadas, pero que después se ve que involucionaron, son esas. Gloria a Dios. Hermano Otto, yo quisiera hacer una pregunta referente al capítulo 6 de Génesis. Usted nos explicaba que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se metieron con ellas. Usted hablaba que eran los hijos de Elohim. Son los hijos de Dios o hijos de Elohim, sí. Ahora, también aparecieron los Nefilim ahí. Sí, pero es que eso es lo que quería, que las versiones nos confunden un poco. Es un paréntesis, debemos leer así. No sé si tienen ahí Génesis 6, tal vez si esa es la Biblia, Dios habla hoy. Miremos cómo dice, pero fíjense que la idea es, en las versiones más profundas, más fuertes, dice, ¿cómo empieza el versículo ese? Había, Génesis 6, 4.
Y había... En ese entonces había Nefilim, digamos. Sigan pues, sí, legan. Vamos a ver. Sí, porque lo que me interesa es el paréntesis. Mire, dice en el verso 1 que comenzó hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Oigan, Al ver esto, los hijos de Dios, o sea, los hijos de Elohim, sí, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ok, Sí. ese es el verso 1. Ya. Ahora el verso 4 dice, entonces también habían gigantes en la tierra en aquellos días. otra raza. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Sí, pero sigue. Entonces fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Eso es lo que me interesaba. El paréntesis se cierra en que había hijos de Dios metidos con hijos de los hombres y tuvieron hijos. Pero quitando el paréntesis de la lectura, lo leemos así. Y había Nefilins en la tierra antes cuando sucedió eso, y después también hubo. Estos Nefilim eran los Jayanes, los que fueron famosos. Lo que pasa es que en la lectura así muy ligera o mal traducida, pareciera que fueran los hijos de las hijas de Dios, de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Pero son los Nefilim, que son dos razas diferentes, Nefilim y los hijos de Elohim. Y tal vez a veces incurrimos en el error de creer de que se excluye una raza para que empiece otra y no están juntas, pero aquí deja ver que están juntas una con la otra. Estuvieron juntos. Hermano, bueno, mi pregunta también obedecía, estos hijos de Dios, ¿qué cuerpo asumieron? Bueno, yo como no lo vi, no sé, ¿verdad? ¿Con qué cuerpo? Vamos a ver. Lo que yo me repito lo que la Biblia dice. La Biblia dice que ellos, los hijos de Dios, nada más, o hijos de Elohim, mejor dicho, se casaron con hijas de los hombres. No menciona cuerpos, no menciona, seguramente si se casaron, tenían cuerpo. Pero hay una ventanita por allá en otro pasaje, en donde no sé si se va a confluir en lo mismo, englobando como género angelical todo lo que no es terreno. Y dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad y abandonaron su cuerpo y fornicaron. Entonces, podría ser referido eso a que tomaron otro cuerpo, usaron otro cuerpo para fornicar. Ahora, eso es una tesis. Pero de todas maneras, hubo descendencia. Si solo hubiera habido fornicación nada más, es más fácil explicarlo. Lo difícil es que haya habido concepciones sin sexo literal. Porque ustedes saben que hay espíritus que fornican, pero no pueden engendrar. Porque no hay una fornicación literal. Doctor, tal vez esto nos ayuda un poquito. Yo tengo aquí la Torre Samat. Y dice en el capítulo 6 de Génesis y verso 4, es de notar que en aquel tiempo había gigantes sobre la tierra, porque después que los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres y ellas concebieron, salieron a luz estos valientes del tiempo antiguo, Jayanes de nombradía. Sí, pero ahí lo mezcla. Está más separado acá. Ahora, tal vez ya que tienes Torres Amat, que yo pregunté si quién tenía Torres Amat y te callaste. No se me va una. Tal vez lees dónde está eso de que el diablo, pero eso es lo que no me acuerdo, que en Génesis, que el diablo, no es en Génesis, esa es una de las cartas del Nuevo Testamento. Primera de Juan 3:10. Tal vez está la nota esa. Vamos a ver. Posiblemente los acabaron, pero otra incursión aquí está, llegó después. Por aquí se distinguen los hijos
de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, y así tampoco lo es el que no ama a su hermano. No, es una nota donde dice que cayó el diablo por no permanecer en la verdad. ¿Cómo? Sí, pero en Torres Amat. Juan 8. San Juan 8. Primera de Juan 8:4. Bueno, ¿Pero si cuál no es la se, cita? pero si así enseñan la doctrina ustedes. ¿Cómo la cosa? Primera de Juan 3:8. Él está en la verdad. Quien comete pecado del diablo es, porque el diablo desde el momento de su caída continúa pecando. Por eso vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Ya vieron? Ahí está más claro. Por eso las versiones diversas son buenas. Ahí está más claro una cosa y aquí está más claro otra. ¿Ah? Torres de Mar. ¿Otra pregunta? ¿Tú querías agregar? Amén. ¿Por qué no le ponen mientras el micrófono aquí en la mano? Ya se fueron. No te quieren oír. Aquí mira, aquí hay antes del hermano allá, que el hermano Edgar no tiene la voz como para que lo oigan allá atrás. Ok. Preguntaba acerca de los cuerpos, hermano, porque me llamaba la atención ciertas experiencias de algunas personas de sexo femenino que incluso han sentido besos, a veces que son tentadas y muchas veces hasta provocar una relación sexual, es literal, sin cuerpo, hermano. Bueno, no, pero ¿sabes tú de algún engendramiento, sí? No. Eso es lo que estábamos diciendo. Se puede todo menos el engendramiento. De repente van a haber engendros de espíritus con cuerpos. Pero eso ya dejémoslo aparte, ¿no? Hermano Otto, ¿a qué se refiere Isaías 15? Isaías 14, cuando dice que el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida, y por ti despierta los espíritus de los muertos a todos los jefes de la tierra, levanta de su trono a todos los reyes de las naciones. Probablemente se refiere a esa hecatombe de la raza de la primera humanidad, no la de Adán, sino en la que estuvo Adán. Hay espíritus en el Seol de seres que no sabemos de qué estirpe eran. Pero era seguramente otra estirpe. Cayó en otra estirpe. Lo que estamos aseverando es que la estirpe humana, a la manera de los noeitas, nosotros somos noeitas, nosotros venimos del área de la generación de Noé. No hay no hay un solo espíritu en el Seol, sino solo almas. Como que los dos gemelitos, el uno se fue al Seol y el otro se fue con Dios, o se fue con Jesús. Humanos, pero los no humanos ya no los hacemos responsables. Amén, hermano. Aquí hay una pregunta del matriarcado, dice. ¿Tiene relación con 1 de Timoteo 2:11 y 1 de Corintios 14:34? ¿Podría usted en breve explicar estos textos? Primero que los lean. ¿Cuál es 1 de Timoteo qué? 1 de Timoteo 2:11 dice, la esposa aprende en silencio con toda sujeción. O sea, el primer versículo es ese de 1 de Timoteo. Y el otro dice que sus esposas guarden silencio en la iglesia porque no les está permitido hablar, sino que estén en sujeción como también la ley lo dice. Leámoslo sumando versiones. No le está permitido a la mujer menoscabar al varón
enseñando en público. O, ¿qué otra decía? Con enseñoreándose. Que no enseñe a la mujer enseñoreándose sobre el varón. Está hablando del culto. Sacaron aparte del culto a Apolos y le enseñó a Priscila, a Apolos, la doctrina. Entonces, pero fuera del culto. O sea, que sí la mujer puede enseñar, pero que no se le vaya la mano también. Ni aunque salga de San Carlos. No, pues de sabionda para menoscabar al varón. Yo vi una pareja que le decía a la esposa, al esposo, delante de todos, ella la que hablaba, llevaba la palabra, cállate, le decía. Él lo dejaba con la boca, pobrecito, y hasta le dio el chiris para que lo cargara. Y todavía aseguraba que no había matriarcado, solo era una ayudita. Aleluya. Aleluya. ¿Tú quieres decir algo? Vamos a ver. Micrófono para la hermana. No es matriarcado, es... Solo quería comentar, hermano, que en las noticias de ayer salió un como documental corto de una jovencita de aproximadamente 15 o 16 años, que ella dice que está embarazada de Jesucristo. Ay, Dios mío. Es hasta ofensivo, ¿verdad? Bueno, locas hay en el mundo. ¿Con qué hay locos? Bueno. Yo pensé que me iban a hablar del estallido del avión. Hermano Otto, por la pregunta que hacía hermano Edgar, más conocido como el campeón Bolaños. Ah, o sea, fíjese, fíjese que estaba leyendo la palabra que se utiliza para decir los ángeles que abandonaron su habitación en Judas. Dice que solo aparece 2 veces. Una en Corintios y otra en Judas, y dice figurativamente, habla de los cuerpos espirituales de los creyentes cuando sean levantados o cambiados en el retorno del Señor. Entonces, en 2 Corintios habla de esa palabra como una transformación de este cuerpo mortal a un cuerpo espiritual, pero en Judas habla de una transformación de un cuerpo espiritual a un cuerpo mortal. Yo no me quise extender ahí porque no era el tema, pero los inmortales ángeles o hijos de Elohim, que no mueren, porque dice que los ángeles no mueren, dejaron su cuerpo inmortal con tal de pecar, vinieron a hacerse mortales. Entonces los dejaron ahí, ya no pudieron regresar a la nave nodriza. ¿Seguro? Pues, esto habla de intentos de reencarnación o posibilidades. Sí, solo que, por ejemplo, Cristo encarnó, dejó su cuerpo espiritual o su cuerpo de verbo y se hizo mortal. Solo que Él no para pecar, sino para salvar al pecador. Aleluya. Ya nos va a quedar corto el local, ¿verdad? Qué bueno. Gloria a Dios. Hay algunas preguntas con respecto a lo que es Adán en el huerto. Y resumiéndolas, dice, Adán tendría memoria de dónde fue sacado, pues le gustó más la mujer que le dieron por segunda vez.
Yo creo que solo le dejan la memoria que uno quiere recordar. O le quitan la que no quiere recordar. Y lo otro, solo para volver a lo mismo, dice, ¿le borrarían la memoria como a nosotros que no recordamos del todo lo que tuvimos en la escuela del Padre? Yo creo que depende de las circunstancias, los propósitos de Dios, que son tan variados. Dios tiene principios, pero no se amarra en sus principios. Por ejemplo, está establecido a los hombres que mueran una vez después del juicio. Lázaro murió 2 veces. Los que vamos a ser arrebatados, primero Dios, todos, los que vamos a ser arrebatados, no vamos a morir ni una vez. Así que son principios que quedan patentes, pero los métodos son de Dios. Dice que los muertos no regresan para tener que ver con la tierra. Regresó Samuel. Dice acá, hermano apóstol, quiere explicarme desde dónde empezó el sexo. ¿Eran espíritus inmundos? Que si uno se remonta a más allá de los límites del tiempo y entra en la eternidad, la divinidad tenía familia. Solo eso les digo. Aquí hay otra pregunta, hermano. ¿Cómo era la familia? Eso ya es otro boleto. Es otro boleto. ¿Cómo había reproducción? ¿Cómo había hijos? ¿Cómo había madre? ¿Cómo había padre? Imagínenlo. Amén. ¿Se acabó? Dice, cuando la Biblia habla de Luzbel, tú que debilitabas a las naciones, ¿a qué naciones o seres se refería? Es que Luzbel intervino por medio de Nefilins, por medio de influencia en esa primera humanidad, para destruirla. Solo que de esa primera humanidad no quedó nada más que Adán. Y eso que lo volvieron a hacer. Quiere decir que Adán, antes de, tal vez esto fuera de grabación, porque puede estar muy fuerte. Los híbridos. A mí tampoco. Pero fíjese, hermano, que cuando leían el pasaje de Génesis 6, en esta versión me gustó, o sea, me llamó la atención porque dice Génesis 6:4, en aquellos días y aún después cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones con las mujeres, nacieron gigantes que fueron famosos por su valentía. Si esta versión, hermano, leyéndola, pensaba, ¿estos gigantes, estos serían híbridos, hermano? Yo no me querría meter ahí porque yo no juzgo la Biblia, hermano. La Biblia es inspirada. Lo que juzgo son las versiones que no son inspiradas. Estaba mejor aquí. Porque, desde luego, híbridos, mezcla, desde luego una mezcla de 2 géneros, de 2 especies. Pero no confundamos con los híbridos néfiles. Hermano, por lo que acaba de decir, quisiera hacerle una pregunta. Lo que acaba de decir acerca del hombre que parecería ser que fue engendrado, que el mismo Adán fue engendrado, primero hecho, después engendrado. Yo estaba viendo que en Génesis 1:26 dice que Dios hace al hombre, pero usa una palabra que dice que se escribe bará, quiere decir Dios lo hizo con la palabra bará, pero en Génesis 2 dice que lo hizo con la palabra yatzar, que quiere decir lo formó. Primero lo hizo y después lo formó. Después hizo a la mujer, pero no la hizo con ninguna de esas 2 palabras, sino que con una palabra que es baná, que quiere decir reconstruir. Es decir, que hizo al hombre, después lo formó y a la mujer la reconstruyó. ¿Tiene algo que ver con lo que usted estaba diciendo hace un momento del engendramiento de Adán? Yo diría que sí. Si estuviera en griego o en una proximidad más al original, tendríamos claridad. ¿Por qué Dios ha permitido que haya turbidez en las traducciones? Porque el hombre es falible.
y las traducciones no están garantizadas como infalibles. Lo infalible es lo inspirado como lo escribieron en el original. Los que lo oyeron y que escribieron. Yo le llamaría original, por ejemplo, lo que escribió Marcos, aunque más Marcos lo oyó de Pedro. Yo le llamaría original lo que Lucas escribió de su puño y letra, que lo oyó de Pablo. Y yo le llamaría original lo que Pablo con su puño y letra escribió. O sea, que eso es lo infalible. Inclusive le diría yo que Cristo por eso no escribió. Porque, primero, porque si hubiera escrito, tenían que haberlo dejado como algo para leerlo todos. Y el hombre que es dado a la idolatría estuviera adorando papeles. Yo digo que por eso no escribió el Señor. Pero llamémosle inspirado lo que tiene la garantía del no manoseo de los hombres posteriores a los que oyeron, a los apóstoles del Cordero, y Pablo, que lo oyó del mismo Cristo. Gálatas capítulo 1, 11. De él no nació nada, de Pablo. Lo recibí de Jesucristo, dice. Hermano, disculpe. Usted mencionaba que Adán no tenía el poder del Espíritu Santo cuando estaba en el huerto. Entonces yo estaba pensando en este momento que tal vez, esa es mi duda, tal vez no le era necesario por cuanto era inocente. Entonces el poder de él radicaba en el alma, un ser anímico pero perfecto. ¿Es correcto pensar que para los inocentes no es necesario el poder del Santo Espíritu, sino que se evidencia este último para los que alguna vez cayeron en ofender a Dios por medio del pecado, hermano? No están hablando.